¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí estábamos platicando antes de entrar al corte la experiencia que tenemos en Yucatán con los huracanes. Me acompaña el doctor Claudio Cuello, la maestra Blanca Estrada todavía no ha llegado. Y yo recordaba mi primera experiencia con un huracán. Yo llegué a vivir a Mérida en el 85 más o menos. Y en el 88, siendo reportero del diario de Yucatán, me tocó hacer los recorridos y empezar la cobertura de Gilberto. Que Gilberto entra en la tarde-noche, más bien en la noche, y en la tarde nos tocó salir con los compañeros a hacer recorridos en diferentes zonas. Yo recuerdo que a mí me tocó la zona esta del Alemán y toda esta parte de la ciudad. Y cuando pasaba yo con la camioneta del periódico, frente al DIF, se cayó aquel arbolote que había ahí en la puerta del DIF. Y le decía yo al chofer, acelera, no, ese árbol se va a caer. Y no me creía. Y no había todavía oscurecido. O sea, esa es la parte anecdótica del tema. Cuando llegó la noche, de veras que era verdaderamente como noche de brujas. Yo me acuerdo claramente del tema porque estaba en el consultorio. Ah, ok. Estaba atendiendo pacientes hasta las 7, 8 de la noche, ya la gente ya había despachado todo lo que había y ya estaba la lluvia bastante fuerte. Y tan fuerte de que cuando me quité del consultorio, tenía la camioneta de mi mamá, cuando me quité del consultorio fui bogando agua desde Pacaptún hasta Chuburná, pasando por casa de mi madre. Sí. Vi que no hacía falta el vehículo, me fui con el vehículo, me lo llevé hasta Chuburná, pero bogando agua, empujando agua. Todo el camino ya estaba así. Era la época en la que Mérida se Terrible. inundaba, ¿te acuerdas? Claro, ya no salí. Metí la camioneta a la casa y hasta el día siguiente, pero sí observé todo lo que pasaba. No, terrible. Desde la ventana del segundo piso veía cómo se movían las palmeras hasta que cae una sobre un carro. La realidad es que tenía 3 semanas de estar en mi casa, en Chuburná. De haber estrenado. De haber estrenado mi casa. 3 semanas. 88. 88. Septiembre del 88. Sí, exactamente. Sí, yo también era reportero y también yo vivía en Chuburná, porque yo vivía ahí por el Panteón, el Panteón de Chuburná. Y recuerdo que esa noche nos la pasamos en el periódico, en la redacción del periódico, porque el periódico no salió, no funcionaron y con una bomba propia lograron echar a andar una máquina y sacaron cuatro paginitas del periódico, que fue lo que se repartió en ese primer momento. El tema es que desde esa experiencia hemos generado una cultura del huracán, hemos generado una insistencia en que cada vez que empieza la temporada de huracanes, tanto en la radio como en todos los medios, el gobierno del estado, los gobiernos municipales despliegan una notificación, un aviso, y le explican a la gente, ahora sí que en varios idiomas, en maya, en francés, en inglés, en alemán, según lo que he escuchado, explicándole el significado de las diferentes alertas que hay. Del semáforo de alertas que hay. Y yo creo que usted, como nosotros en nuestra casa, cuando vimos que viene un huracán, vamos al súper, compramos lo indispensable, nos habituallamos. Algunos, otros compran demasiado papel. ¿Qué fue lo que pasó en el último huracán? Que no llegó. Que no llegó, por cierto. La realidad es que para mí resulta inverosímil que una autoridad en la costa no tenga un monitoreo permanente de ese tipo de fenómenos, ¿no? Sumamente raro el comportamiento del huracán. Definitivamente estoy tratando de entenderlo, no sé cómo, pero ni los expertos no han podido todavía explicarlo. Pero bueno, quiero entender que mucho le ayudó al huracán el concentrar mayor fuerza al entrar a la bahía. La temperatura. La temperatura del agua, del aire, sí. Pero en particular por la forma, porque el daño prácticamente está en toda la costa,
¿cómo se le llama? ¿Cómo le llaman a El la litoral. avenida? La costera. La costera, prácticamente, y a los lados detrás de la bahía, y ya después pues inundó toda la parte de arriba, y obviamente como tiene forma de cono, Sí. entonces pues obviamente desgajó cerros y una serie de cosas, pero la fortaleza de los vientos, que son más de 300 kilómetros por hora, obviamente no aguantan las ventanas de los edificios No, claro. que estaban allá. Porque Bueno, creo que no aprendieron de la lección de Paulina. es complicado llegar a ese punto, pero yo creo que más que nada no te vas a poner a defender o vas a tener una infraestructura capaz de soportar 300 kilómetros por hora, porque nadie lo va a invertir en ese sentido, pero sí la prevención, obviamente, el desalojo de turistas, de habitantes en general, alejándolos lo más que se pueda. Bueno, cosa que actualmente ya lo hacemos, pero en aquel entonces te puedo decir que sí hubo alertas en el caso de Gilberto. Sí, sí, las hubo. Sí hubo alertas, pero bueno, y ahí digo, y quiero resaltar que me llama la atención, que está Icacos allá, está la Armada, la base naval, que deberían tener la información al dedillo. Fíjate que en el caso de Yucatán hubo una anécdota que se prestó a controversia. Era gobernador Víctor Manzanilla Schaffer, ¿te acuerdas? Y Manzanilla da la alerta y le pide a la policía y a los militares apoyo y a la armada para desalojar la costa. Nosotros en la costa tenemos gente viviendo ¿cómo se llama? En la Ciénega. Han rellenado la Ciénega y todo este rollo. Y ya que terminó todo el show, el jefe de la policía, que era Jorge Carlos Martínez Lugo, me Casi cuenta. Forzados, en muchos lugares tengo que sacarlos. Y es exactamente lo que él me cuenta, que dice que llegaron y que mucha gente se resistía a salir porque no quería perder lo poco que tenía. Y que al no convencerlos, por la fuerza los suben a los camiones y ya dentro de los camiones les dicen, a ver, lo que pierdas se te va a reponer, pero lo que no podemos reponerte es la vida. Y si te quedas acá, te vas a morir. Y me cuenta él que cuando regresan a los 2-3 días al lugar, o sea, los llevan a los albergues, no había nada en la costa. Estaba prácticamente llena de escombros y de todo el rollo, pero estaba limpia, no había... el agua entró, recuerdo en aquel entonces que el agua entró, a Jorge Seijo, por ejemplo, tanto con Gilberto como con Isidoro, tuvo que reponer todos sus muebles, fueron para la Ciénega, porque él estaba en la playa. O sea, en mi caso, de la casa nuestra en Cisal, en tercera fila, pues no tuvo ningún daño, prácticamente. Muebles, pues no había mucho, así que tampoco entró el agua ni nada por decirlo, pero no llegó a... Pero yo fui al día siguiente a Cisal, pasé a recoger al PAN unas cajas de manzanas que nos habían donado, plátanos y otras cosas, y agua, y digo que lo que cabía en la camionetita de una Datsun, ahí me lancé al puerto, igual. Llego a Junumbá, donde estaban niños y mujeres en refugio. Los varones se quedaron, la mayoría de los jóvenes se quedaron en el puerto, se resguardaron, tal vez en el faro, tal vez, porque es muy fuerte. Pero el parque estaba desaparecido. Sí, arena, todo el agua entró y lavó todo de lo que había allá. Sí hubo daños fuertes, pero la cultura si hubiera sido el Cisal de los 70s, de los 60s, que era prácticamente el 80% eran casas de paja. La casa de la abuela era de paja. Entonces, pues sí había barrio con todo. Claro. Pero pues hubo... Que fue lo que pasó en Chetumal en los 50, cuando pega Janet, ¿no? Pero desde esa época de los 70s arrancó por la bonanza del pulpo, ya empezó a tener valor, pues no tenía casi prácticamente precio. Y todos fueron cambiados sus viviendas a viviendas de concreto, como están el día de hoy. Y obviamente los daños se minimizaron mucho. Ya la gente retornó y todos se dedicaban a limpiar y acomodarse de nuevo. Claro. Y si tú te acuerdas de todo eso ahora de Isidoro, pues el caso, pues, o del mismo, fue con Isidoro, pues a todos los alcaldes, particularmente ahí en San Felipe es el caso de Huacho, que fue famoso por andar
en la calle arreglando las cosas, ¿no? Sí, fíjate que, pero lo que pasó con Isidoro, que no recuerdo si fue Isidoro o Wilma, que tardó 70 horas Sí, de girando, muy lenta rotación, muy lenta rotación y muy lento avance, desplazamiento en tierra. Y entró prácticamente agarrando carretera por Chichulub. Sí, y bajó. Llegó hasta Tixpeo, al rodeo Mérida y regresó, pasó en la puerta de mi vivero. En aquel entonces. Acuérdate que desbarataron Todo mi todas techo. Sí. Mis Y plantas. las agencias de automóviles de Montejo Ajá, modificó todas las estructuras de todo, ¿no? Sí, pero era Patricio gobernador. Sí. Y ahí sí hubo una mayor participación de la gente para desalojar. Sí, y fíjate que además la prevención funcionó. Sí. Nosotros, yo recuerdo, yo vivía exactamente al lado de la Gran Plaza y en la calle esta, que es una calle privada, que no tiene una cadena ya para no conectarla al otro lado, había un árbol enorme a la mitad de la calle. Y varios vecinos le pedíamos al dueño de la casa que podara su árbol para que cuando pudiese rajarse o caerse, viento y agua, sí, no se llevara las líneas de alta de alta tensión y todo el rollo. El señor no nos hizo caso. Y se cayó el árbol. Se cayó el árbol. Y nos quedamos 2 semanas sin luz. No, fue impresionante. Y era, fíjate que con Gilberto lo viví de una manera diferente. Obviamente el impacto no fue sobre Mérida prácticamente, pero la fuerza del huracán sí fue muy fuerte. Y cuando salí al día siguiente para ir al consultorio y a empezar a ver las cosas para irme a CISAL, no, sí vi la caída de árboles, fue impresionante. Mi suegro, el marido de Margarita Menéndez Molina, de mi suegra, tenía barcos en el puerto, tenía 6 barcos escameros y todos los perdió. Todos se perdieron en el huracán. Y no había cultura de compra de seguro. Exacto. No, él sí estaba acostumbrado a comprar seguro, pero esa es otra historia aparte, ¿no? El tema aquí es que nosotros quizá no podemos entender lo que pasó en Acapulco, no es entendible, porque si algo sabemos es que hubo de 13 a 15 anuncios previos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, donde el martes en la mañana anuncia que era un evento catastrófico lo que se estaba formando. Que quede claro, lo que nunca hubo fue notificación a la gente. Un aviso, un operativo de desalojo, nunca hubo. Los tuvieron que tuvieron que aguantarlo en sus casas, en sus negocios. 8 de la noche estaban en las embarcaciones, por favor. Sí. ¿Cómo va a dar gente en las embarcaciones habiendo un aviso de huracán? A las 8 de la noche inauguraron la convención minera en Acapulco. Ajá. Para que veas el grado, de incapacidad de esta gente o de indolencia. Aquí los marineros y los pescadores. Entra un norte no, están atentos de los avisos. Claro. Y obviamente las banderas que ponen las capitanías de puerto. Claro. Y si hay bandera roja, si están en su casa, lo más que hacen es ir al puerto de abrigo y meter sus lanchas lo más que se pueda para adentro. Vamos a un corte y regresamos en un minuto.